Análisis, discernir, arrebatamiento, éxodo y apostasía. Los que estamos atentos a las profecías bíblicas sabemos que el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo está cerca. En este análisis discernir se hace un profundo estudio de lo que enseña la Biblia sobre este asunto. Esta es la segunda parte de 2. Te dejo con Beatriz Ortega, la autora de la clave Maranatha. Entremos a la segunda parte de este análisis discernir, en donde estamos estudiando el tema del arrebatamiento en comparación con el éxodo de Egipto, y luego hablaremos de la gran apostasía que va a dar paso a la manifestación del anticristo y de cómo prepararnos para el arrebatamiento. Vamos entonces a la comparativa del arrebatamiento y lo que se conoce como segunda venida, o lo que yo creo que sería más adecuado llamar la venida global. Hay una controversia muy grande sobre si la Iglesia será arrebatada antes, durante o al final de la gran tribulación. No voy a entrar en polémica, hay buenos vídeos explicando las tres posiciones. Yo personalmente, tras estudiar, meditar, escuchar a unos y a otros, he llegado a la convicción de que la Iglesia será arrebatada antes de que Dios derrame su ira sobre los que no creyeron en Cristo y de que trate con el pueblo de Israel. Voy a dar las evidencias bíblicas de por qué el arrebatamiento, entiendo, va a ser antes de la gran tribulación. Al final, en el último bloque, entenderéis por qué es tan importante posicionarse sobre este tema con firmeza. Como vimos antes, el Señor Jesús es soberano, es creador sobre todas las cosas, la tierra es suya, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, después de la resurrección, se habla de varias venidas suyas físicamente a la tierra, con lo cual no está establecido en la Biblia un límite de veces que Él vendrá a la tierra, y tampoco eso que llamamos segunda venida es realmente una segunda venida, sino que podría ser calificada como la primera venida a nivel global. Por eso yo le llamo la venida global, puesto que cuando Él vino la primera vez, Él no salió siquiera de Jerusalén, ni lo vio toda la tierra, ni lo vio toda la humanidad. También esta venida que llamamos de segunda venida es la primera y la última antes de que Él dé inicio a su reino milenial. El arrebatamiento no se puede incluir en el listado de sus venidas, puesto que Él no va a pisar tierra, sino que la Iglesia va a ser arrebatada y encontrarse con Él en el aire. Vamos a ver la palabra que nos dice sobre esto. Dice así: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. El arrebatamiento, según nos muestra la Biblia, es un evento exclusivamente entre Cristo y su Iglesia. El arrebatamiento ocurre en el aire, el Señor no pisa tierra. La humanidad sufrirá las consecuencias del arrebatamiento, pero no verá a Cristo. Ahora vamos a ver en la segunda venida, vamos a llamarlo segunda venida para no complicar mucho el lenguaje y la comunicación. En la segunda venida, Jesús pisa tierra físicamente y toda la humanidad lo verá. Y además dice la Biblia que los santos y los ángeles vienen del cielo con el Señor como su ejército. Veamos lo que dice Mateo 24, 29 a 31. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En la segunda venida, Él viene acompañado de sus santos, a los que recoge de los cuatro vientos del cielo. Y dice así Zacarías 14:4: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad
hacia el sur. Luego vamos a ver en 1 Tesalonicenses 3, 12 a 13, que dice que la segunda venida será con todos sus santos. Dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Luego en 1 Tesalonicenses 4:14 dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Solo los redimidos duermen en Cristo. La Biblia no habla de que los ángeles duerman en Cristo. Otra cosa que vamos a ver que nos muestra la diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento es que esos dos eventos ocurren en dos velocidades distintas. Dice así la palabra: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer de la tarde habrá luz. Todo esto está relatado en Zacarías 14, del 1 al 7. Aquí hablamos del día de Jehová. La palabra Strong es la 3117, que quiere decir Yom. Yom es la palabra para día, y sabemos que el día judío empieza en la puesta del sol del día anterior hasta la puesta del sol del día posterior. Estamos hablando de un día completo. En esta segunda venida, cuando él pisa tierra, viene acompañado de todos sus ángeles y sus santos, y el monte de los olivos se abre en dos, y hay un evento impresionante fuera de lo normal que involucra el sol y la luna, la luminosidad, etc. Cuando la Biblia se refiere a los santos, habla de seres humanos redimidos. Solo hay dos veces en el Nuevo Testamento en donde se refiere a los santos ángeles. Y ahí se usa específicamente la Strong número 32, que quiere decir ángeles como mensajeros, refiriéndose a los ángeles celestiales. Pero son solo dos veces. Cuando la Biblia dice que el Señor viene con los santos, se refiere a los seres redimidos de en medio de la raza humana. Este pasaje deja claro que en su segunda venida, los santos, es decir, la Iglesia, viene con él. Esa aparición física dura un día entero. Veamos lo que dice Mateo 24:30. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí Mateo está describiendo lo mismo que dijo Zacarías, que después de la tribulación ocurrirá una serie de cosas que van a darse a lo largo de un día entero. La alteración del comportamiento de los elementos y el lamento de la gente ocurre a lo largo de todo un día. Mientras que en 1 Corintios 15, 51-52 dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
El arrebatamiento es un acontecimiento inmediato, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Veis la diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento? Pero vamos a ver muchas más evidencias. La justicia y la fe. Dice en Lucas 18, 7 y 8. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Dios derrama su ira para hacer justicia a sus escogidos. A seguir se refiere a esa segunda venida como que ya nadie buscará a Dios. La Iglesia no está presente. La Iglesia sí tiene fe. Si Cristo viniera y la Iglesia estuviera presente en la gran tribulación, sí que hallaría fe en la tierra. Pero Él está haciendo una pregunta retórica. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No la hallará, porque cuando Él venga, al final de la gran tribulación, en su segunda venida, no hallará fe en la tierra, porque la gente que estará en la tierra en ese momento ya no será parte del pueblo de Dios. Vemos por la propia Biblia que los que crean en Cristo en ese tiempo serán decapitados. Resumiendo, el arrebatamiento es un evento sobre el que no nos da tiempo a ver, asimilar, pensar, etc. El requisito se cumple antes, es decir, creyendo o no en Cristo. La segunda venida dura un día entero. La humanidad tiene tiempo de darse cuenta, de reflexionar, de lamentar, etc. En el arrebatamiento, los santos son llevados a encontrarse con el Señor en el aire. En la segunda venida, los santos vienen con el Señor en los aires. Otro argumento de la gente que dice que la Biblia no habla de un rapto secreto, no es rapto ni secreto. La palabra rapto surge de la traducción de la Vulgata latina y viene del verbo rapio, que quiere decir llevar por la fuerza. La palabra exacta para arrebatamiento en griego es harpazo, que es lo que pone en 1 Corintios 15:52. Harpazo significa arrebatamiento, como cuando ocurrió con Felipe, por ejemplo. Dice así la palabra, cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe. Ahí se usa la palabra harpazo. Jesús no rapta a su iglesia. Raptar es algo forzado y delitivo. El arrebatamiento, la palabra arrebatamiento es la palabra 726 de Strong, que quiere decir apoderarse, arrebatar. Arrebatar es tomar para sí algo que es suyo por derecho propio y con el consentimiento de la persona arrebatada. En este caso, la iglesia pertenece a Cristo porque Él pagó por la iglesia con su sangre, con su vida. Y en este caso también la iglesia clama por ser arrebatada cuanto antes. Tampoco es algo que vaya a ocurrir de forma secreta, puesto que eso ya está siendo enseñado en la Biblia hace 2000 años, 20 siglos. Así que no hay nada de secreto aquí. Tenemos que tener en cuenta que la Biblia describe 7 arrebatamientos. Enoc fue trasladado, Elías también fue arrebatado, Jesús en Marcos 16:19, Hechos 1 de 9 a 11, Apocalipsis 12:5, nos habla de que Jesús fue arrebatado al cielo. Felipe también fue arrebatado. Pablo en 2 Corintios 12, 2 a 4 también describe que fue arrebatado. El cuerpo de Cristo va a ser arrebatado, como dice en 1 Tesalonicenses 4:17, y Juan, cuando Dios le fue a revelar lo que ocurriría en los últimos tiempos, también fue arrebatado. Todas esas situaciones están descritas con la palabra harpazo, que es la 726 del diccionario Strong. La palabra habla en Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Luego en Apocalipsis 4:2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. O sea, el arrebatamiento ocurre por el poder del Espíritu Santo, y el que lleva a la iglesia a la presencia de Cristo es el Espíritu Santo. Luego hay detractores de la idea del arrebatamiento antes de la gran tribulación que dicen, el arrebatamiento fue una doctrina introducida por Darby. Vamos a ver si eso es correcto o no. El primer texto en el Nuevo Testamento que habla del arrebatamiento
es el Señor Jesús mismo prometiéndolo. Dice así en Juan 14:3: y si yo me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Luego Pablo también lo hizo en el texto que ya cité antes. Ese texto de Pablo fue escrito en el año 50 después de Cristo. Pablo también dice: os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, en 2 Tesalonicenses 2:1. Esta palabra recogimiento a Él está en la Reina Valera antigua de 1602, mientras que en la Reina Valera 1960 dice nuestra reunión con Él, que viene a ser lo mismo, ¿no? Luego Pablo también dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51-52. Esto lo escribió Pablo en el año 54, explicando cómo y cuándo sería el arrebatamiento. En Filipenses, Pablo dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto lo escribió Pablo en el año 56 después de Cristo. Luego en Colosenses, en el año 58 a 62 después de Cristo, Pablo dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y añade Judas en los versículos 14 y 15: de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La Iglesia viene con el Señor para hacer juicio y dejar convictos a todos los impíos. Luego entonces la Iglesia no es partícipe del castigo, sino juez junto con el Señor de los que no creyeron. Eso está en Corintios, ya os lo leí antes. Luego veremos un poco más este tema del juicio de los creyentes sobre los incrédulos. Seguimos con la argumentación de que quien introdujo la teoría del rapto secreto fue John Darby allá por los años 1800. Ya hemos visto que el Señor Jesús y que Pablo y Judas enseñaron sobre el arrebatamiento antes de la gran tribulación de forma bastante amplia. Pero vamos a ver algunos escritores que vinieron después de Pablo y del Señor Jesús. El pastor de Hermas, en el año 140, habló sobre esto. Justino Mártir, en el diálogo con Trifón, en el año entre 150 y 155, habló de esto. Irineo escribe un escrito que se llamaba Contra la herejía, en el año 180. Hipólito, que era discípulo de Irineo, en el año 202. Efraín el Sirio, en el año 373. Efraín de Nisbis, en el año 306 a 373, escribió lo siguiente: porque todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que vendrá y son llevados al Señor para que no vean la confusión que abrumará al mundo a causa de nuestros pecados. Luego también enseñaron sobre el arrebatamiento antes de la tribulación un hermano Dolcino en 1304, Increase Mather, que era un clérigo americano puritano entre los años 1639 y 1723, Peter Juriot de 1687, Thomas Collier de 1674, Philip Doddridge en el año 1738, Bernard Lambert en 1738 a 1813, Morgan Edwards 1744, Dr. Gill en 1748, Jean Agier en 1748, James McKnight en los comentarios de las epístolas apostólicas en 1763, James McKnight en 1721 y Thomas Scott, un comentario sobre la Santa Biblia en 1792. Toda esta gente escribió antes de John Darby sobre el arrebatamiento antes de la gran tribulación.
Luego, en 1812, apareció Emanuel Lacunza, que era un jesuita que escribió sobre el arrebatamiento antes de la Gran Tribulación. En 1816 aparece Edward Irving. En 1820, el hoy día famoso John Darby. Y en 1830, Margaret MacDonald. Esta gente habló mucho del arrebatamiento antes de la Gran Tribulación, pero no fueron los primeros, ni mucho menos, ni los que desarrollaron esa enseñanza, como hemos visto. El hecho de que Lacunza, por ejemplo, y Darby, que eran, digamos, de dudosa consideración hoy día conociendo sus escritos, el hecho de que Lacunza y Darby enseñaran sobre el arrebatamiento antes de la Gran Tribulación no invalida la enseñanza bíblica, solo quiere decir que ellos creían en eso. Estas personas podían ser herejes, pero podían estar ciertas en algunas cosas. O sea que sus enseñanzas sobre otras cosas no invalidan lo que el Señor Jesús y Pablo enseñaron en la Biblia. Veamos ahora algunas señales de esa segunda venida. La Biblia solo da señales para la segunda venida y el inicio del reino milenial. El arrebatamiento se sabe que es inminente, puede ocurrir a cualquier momento, pero no hay señales en la Biblia para que sepamos cuándo es exactamente el arrebatamiento. La forma de saber cuánto de cerca podemos estar del arrebatamiento es observando las señales para la segunda venida. La segunda venida será el fin de los tiempos, y sabemos que el tiempo previo será de una semana, la semana 70 de Daniel, que son 7 años. Veamos algunas señales importantes a tener en cuenta. Las 70 semanas de Daniel son explicadas en el libro de Daniel, donde Dios le dio a Daniel una visión y la podemos leer en Daniel 9 en adelante. Y dice así en el 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, le está hablando a Daniel, un judío, sobre su pueblo judío y la santa ciudad, que es Jerusalén. Daniel da entonces una panorámica de lo que ocurriría hasta el final de los tiempos con Israel. Y dice en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí Daniel está hablando sobre el inicuo o el hombre de pecado o lo que conocemos como el anticristo, que se manifestaría en la última semana, lo que conocemos como la gran tribulación que vendrá sobre la humanidad y el sufrimiento de Jacob. La Biblia dice que serán 7 años. Cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo se manifestará. Luego veremos en detalle esto. ¿Qué pasa entonces? Los judíos harán pacto con el anticristo que les permitirá reconstruir el templo y volver a hacer sacrificio en el templo. Y ellos le creerán. Y a la mitad de estos 7 años, que son la última semana de Daniel, el anticristo les prohibirá seguir con el sacrificio. Y vemos en Apocalipsis cómo los judíos se dan cuenta que él no es el Mesías y él rompe el pacto y entonces ellos se dan cuenta que han sido engañados. Podemos leer en Apocalipsis 12 cómo el anticristo se enfada mucho con Israel y empieza a perseguirlo. Y ahí entonces, después de esos 3 años y medio, que ya la Biblia nos dice cómo van a transcurrir, después de esos 3 años y medio, viene el día de Jehová y él se manifiesta al mundo como hemos visto anteriormente y lo describe Zacarías 14:1 y Mateo 24. Y dice Mateo 24, 14, 16, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ojo, el evangelio del reino es para los judíos. Dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el evangelio del reino consistía en que los judíos no habían creído que Jesús era el Mesías, pero el Mesías, el rey del reino de los cielos, se había acercado y ellos tenían que reconocerlo, por eso se les predicaba el evangelio del reino. Y ese es el evangelio del reino al que alude Daniel,
que es predicar que el Rey del reino se ha acercado, pero Israel no lo creyó. Por eso queda una semana todavía de predicación a los judíos, en donde Dios va a levantar a 144.000 judíos que predicarán para judíos. En Apocalipsis lo dice muy claro. Los 144.000 son 144.000 varones, judíos y vírgenes. Durante 2000 años la Iglesia ha estado predicando al mundo el Evangelio, pero ahora en esta semana Dios va a tratar con Israel. Y esos 144.000 varones judíos van a predicar a judíos, porque es cuando ellos van a entender las Escrituras y van a entender que el Mesías ya había venido, que era Jesucristo, que ellos lo rechazaron. Y entonces es cuando ellos se van a convertir. En Mateo 24, Jesús habla con los discípulos que le habían preguntado, ¿cuándo serán estas cosas? Hablaban de la destrucción del templo y entonces ellos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son 3 preguntas. Los discípulos hicieron estas preguntas refiriéndose al futuro de Israel. Ellos no tenían en mente la iglesia, que en ese momento todavía no había sido formada, ellos no habían entendido nada, y ellos estaban preocupados, como siempre están preocupados los judíos, con su supervivencia en este sistema mundial donde ellos son perseguidos por distintos gobiernos. Entonces, cuando Jesús dice que el templo iba a ser destruido, ellos dicen, ¿cuándo van a ser estas cosas? ¿Cuándo va a ser el final de los tiempos? ¿Y cuándo va a ser tu venida? Todo eso no tiene que ver con la iglesia. Ellos siempre han estado preocupados con su situación, hasta el día de hoy. En aquella época, los discípulos ni siquiera pensaban que los gentiles pudieran ser salvos. Y lo podemos ver en Hechos 11:18, cuando ellos reciben el relato de que Cornelio se había arrepentido y había sido bautizado con el Espíritu Santo. Ellos dicen, entonces, oyendo estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y se maravillaron. O sea que no pasaba por su cabeza cuando hablaban en Mateo 24 de que la iglesia existiría, de que los gentiles también podrían ser salvos, etc. Daniel 12 habla de que se levantará Miguel. Miguel es el arcángel custodio de los hebreos, del pueblo de Israel. Luego también la Biblia señala ese tiempo como un tiempo de angustias como nunca antes, que es la gran tribulación. Evidentemente, un estudio de las 70 semanas demanda un análisis exclusivo para este asunto. Yo voy a destacar solo 2 cosas de cara al arrebatamiento. En la semana 70 Dios trata con Israel y completa la última semana que quedó a falta de concluir para tratar con Israel. Y en ese tiempo estarán los 2 testigos y los 144.000 judíos. Y dice la palabra, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Hay mucha gente que se cree que la iglesia no puede ser arrebatada antes que el evangelio sea predicado a todo el mundo. Eso de que el evangelio será predicado a todo el mundo se cumplirá en la gran tribulación, cuando los 144.000 le prediquen a Israel y cuando los 2 testigos estén predicando a todo el mundo y todo el mundo los verá. Si vais a Apocalipsis y leéis sobre los 2 testigos, veréis que eso será retransmitido a todo el mundo, porque esos 2 testigos van a estar molestando el sistema del anticristo, de tal forma que el anticristo arremeterá contra ellos, los matará, la humanidad se sentirá aliviada, pero luego Dios los resucitará y los arrebatará al cielo. En Oseas 2:14 dice el plan de Dios para Israel para esos días. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios va a hablar con Israel en ese tiempo. En Mateo 24:1 dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Y aunque una situación de esta se dio con la invasión de Jerusalén en el año 70, sabemos que se espera una gran guerra contra Israel con un ejército inmenso. Todo eso está descrito en detalle en la palabra. Vemos en la palabra que las profecías a veces tienen más de un cumplimiento, y lo que ocurrió en el pasado vuelve a ocurrir después. Marcos 13:14 dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La iglesia no va a estar en Judea para huir a los montes. Esto es una instrucción para judíos. Cuando el Señor va a tratar con judíos,
retira antes la iglesia. Dice así en Mateo 27, 24 a 26. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les solicitó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pilatos, que era un incircunciso, y además era bastante corrupto según se conoce por la historia, reconoció que Jesús era justo, y se lo dijo al pueblo. Pero el pueblo eligió a Barrabás, que era un asesino, y desecharon al Mesías. Y el pueblo entonces se automaldijo y a su descendencia, y eso tuvo trágicas consecuencias. El pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso tuvo trágicas repercusiones, y conocemos la historia de allí para acá, la historia de Israel. Entonces, los judíos se van a fiar del anticristo, que es un asesino, antes que fiarse del Mesías Jesús. Hasta el día de hoy están mirando hacia un ser humano como el Mesías prometido. La Iglesia creyó en Cristo como su Redentor. Por lo tanto, Dios tiene que tratar con Israel para que comprendan su pecado, que fue rechazar al Mesías. No nos alegramos, pero las cosas son como Dios las ha determinado. Nosotros no hemos elegido esas condiciones. Los judíos que hoy día quieren creer en Jesucristo como el Mesías prometido están alcanzando la misma misericordia que los gentiles que creen en Cristo como el Mesías prometido. Y esos judíos que hoy día creen en Cristo como el Mesías prometido serán arrebatados porque son parte de la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver también quién es el Israel físico y qué va a pasar en la gran tribulación. Dice Romanos 2, 28 a 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de hombres, sino de Dios. Esto lo dice Pablo, que era fariseo de fariseos, conocía perfectamente la ley, pero tuvo la revelación de Cristo por medio del Espíritu Santo. Veamos otro detalle sobre Israel. Hablo del Israel físico, el Israel que es descendiente físico de Abraham, ¿no? Dice en Oseas 2:15, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. La iglesia no fue sacada de Egipto, solo el Israel físico. Evidentemente Oseas está hablando del final de los tiempos y de la angustia de Jacob. Vamos a ver también ahora otro texto que nos habla de la angustia de Jacob. Está en Jeremías 30, del 1 al 11. Dice así: palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo: así habló Jehová Dios de Israel diciendo: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo a Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está en parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus conyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Hay personas que
dicen que la iglesia tiene que ser arrebatada junto con Israel después de la gran tribulación. Y dicen que creer en el arrebatamiento antes de la gran tribulación es de escapistas e insolidarios con Israel. Eso es un argumento pueril y sin fundamento bíblico. Acabamos de ver en Jeremías que hay un tiempo que es el tiempo del sufrimiento de Jacob, pero que Dios tiene preparado refugio y que va a guardar a Israel. Con lo cual, el que se quede la iglesia aquí para acompañar a Israel en sus dolores, ni es bíblico ni es viable. ¿En qué vamos a proteger nosotros a Israel? ¿Qué poder tenemos nosotros para proteger a Israel? Luego dice que Dios destruirá todas las naciones entre las cuales esparció a Israel. La iglesia que proviene de los gentiles está esparcida por todo el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Que vamos a ser destruidos con las otras naciones? O sea, es un argumento pueril y sin fundamento. Luego, nosotros no somos los que elegimos si nos vamos antes o después de la gran tribulación. Dios en su justicia estableció todas las cosas. No se trata de solidaridad. Los descendientes físicos de Abraham han tenido el mismo tiempo y oportunidad que los gentiles para reconocer a Jesús como su Mesías prometido. Aún hoy día siguen confiando en sus obras y rechazando a Cristo. El 21 de febrero hicieron un acto que era Gritaremos por Mesías. El 21 de abril de 2021 hicieron un acto convocado por los mayores rabinos, los más respetados que hay hoy día en Israel, que son cabalistas y talmudistas y lubavichers, y ellos convocaron a todos los judíos en todo el mundo a hacer una misma oración al mismo tiempo, clamando por el Mesías. El evento se llamaba Gritaremos por el Mesías. Pero curioso que mandaron antes de empezar la oración a poner una monedita en una latita para hacer una buena obra. Es decir, siguen haciendo buenas obras para conseguir el favor de la divinidad. Se creen que haciendo una donación, una buena obra, van a conseguir que el Mesías venga. Y siguen pensando que el Mesías es un ser humano. Así que Dios tiene que tratar con eso, y que la iglesia esté presente en ese momento o no, sería absolutamente irrelevante, porque llevamos 2000 años predicándole a los judíos que Jesús es el Mesías y no han querido hacer caso. No los juzgo por eso, pero Dios tiene sus tiempos establecidos y tiene también los 144,000 que les hablarán en su lenguaje para que ellos entiendan y se conviertan. Luego la palabra también habla de como en los días de Noé. Seguimos en Mateo 24, con el Señor contestando a las preguntas de los discípulos sobre el fin del siglo. El fin del siglo es el fin de una etapa en la humanidad, de una era, de un tiempo. Y entonces dice así la palabra: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 34 a 39. Cuando venga Cristo al final de la gran tribulación, que viene a ser el final de los tiempos, los que no creyeron serán enviados al lago de fuego, y ahí se dará el fin de este siglo. Y se los llevará a todos, como pasó con el diluvio. No se darán cuenta, porque a los incrédulos no les importa la venida del Señor, ya que no creen. Luego también se refiere la palabra a como el ladrón en la noche. Dice así en Mateo 24, 43, 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Segunda de Pedro 3:10 también dice así: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Veis la alusión a la alteración de los elementos del día de Jehová que habíamos visto que dura un día entero, que es el final de la gran tribulación?
Dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:2. Voy a explicaros el concepto de la venida como ladrón en la noche, que es un concepto muy conocido por los judíos, y acordémonos que aquí el Señor en Mateo 24 está hablando a judíos. La frase el ladrón en la noche es un hebraísmo que se refiere a la práctica mencionada en Levítico 6. Los levitas estaban encargados de que todo en el templo estuviera siempre perfectamente en orden, y una de las cosas es que las lámparas estuvieran siempre encendidas y nunca se apagaran. Los levitas tenían sus turnos de trabajo y había noches en las que tenían que estar en vela mirando que las lámparas no se apagaran y que todo estuviera dispuesto acorde con la palabra de Dios. Pero algunos de ellos se dormían por la noche, y entonces de vez en cuando el sumo sacerdote venía sigilosamente, cogía una brasa del altar, del fuego que había, y empezaba a quemar las vestes de los levitas que estaban durmiendo, que no estaban cumpliendo su obligación. Se quemaba su ropa, su vestidura, y el levita salía corriendo despavorido. Para un judío salir desnudo ante la sociedad es una vergüenza. Entonces, con esto lo que pasaba es que la gente sabía que ese levita había faltado a su deber de vigilar, y al sacerdote que venía por la noche sigilosamente les quemaba las vestiduras, se decía que él venía como ladrón en la noche. Por eso Jesús, hablándole a los judíos sobre el fin de los tiempos, sobre la gran tribulación y sobre cuando él vendrá, que sería como en el día de Noé, que nadie estaría pendiente de su venida, ni él hallaría fe en la tierra, él se refiere a esa situación de venir como ladrón en la noche, que si el padre de familia supiera cuándo viene el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Por qué? Porque serían dejados en vergüenza. Está hablando totalmente en un contexto judío. Lo que estamos viendo ahora mismo son solo los principios de dolores. Y vemos lo que está relatado en Mateo 24. Mucha gente piensa que ese Mateo 24 se aplica a la iglesia, y no es así. Ahora mismo estamos viendo el principio del transhumanismo, estamos viendo también que permea en la sociedad ese pensamiento único que transforma a las personas en zombies mentales, que tienen que pensar todos lo mismo y repetir todos lo mismo. Se habla de gigantes y de extraterrestres mucho hoy día, porque probablemente esos demonios que van a ser sueltos a final de los tiempos en la gran tribulación se presentarán con esa imagen de gigantes o parecerán extraterrestres. En realidad son extraterrestres porque están fuera de esta tierra ahora mismo, ¿no? Se incrementará la violencia, como viene ya ocurriendo bastante, pero va a aumentar muchísimo más cuando haya hambres y pestes. Cuando haya hambres, la gente va a matar por un pedazo de pan, con lo cual se incrementará muchísimo la violencia, la injusticia. La gente va a ser incapaz de razonar, fascinada, o sea, embrujada con ese pensamiento único, como dije antes. El nivel de pecado va a ser tan alto que nadie va a esperar por Dios. Cada uno va a tratar de solucionar su problema como pueda y como bien entienda. Y en ese momento la Iglesia, que es sal y luz en esta tierra, habrá sido retirada, con lo cual la tierra va a sufrir un deterioro y un declive muy rápido, muy terrible y muy profundo. Como decíamos, para la segunda venida hay muchas señales, pero para el arrebatamiento no los hay. Lo único que podemos hacer es observar lo que está pasando con las señales. Tal vez la señal más importante para el arrebatamiento de la Iglesia es lo que dice el Señor en Mateo 24, del 32 al 34. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vemos aquí que él se refiere al verano que está cerca, como que cuando vemos las hojas de la higuera brotar, sabemos que el verano está cerca. Esto nos da una pequeña pista sobre el tiempo en el que puede ocurrir el desencadenar de todas estas cosas. Luego, si son 7 años, yo pienso que el arrebatamiento de la Iglesia se va a dar exactamente 7 años antes de que ocurra el desenlace de todo.
Jesús acaba de darles la respuesta a las 3 preguntas a los discípulos y les da un panorama hasta el final de los tiempos. Y cierra el relato diciendo que cuando se vean cumplir todas estas cosas, es decir, hasta el final de los tiempos, habla de la señal de la higuera. Dice que la generación que viera florecer la higuera no pasaría sin que todo se cumpliera. Los estudiosos coinciden en que el Salmo 90:10 es uno de los textos que da la pista de cuánto es una generación en la Biblia, y dice así: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, habla, para definir una generación como un máximo de 80 años. El día de la independencia del Estado de Israel fue el 14 de mayo de 1948. Si contamos 80 años, llegamos a 2028. Si a eso le restamos la última semana de Daniel, llegamos a 2021. Ese es el motivo por el que muchos se inclinan a pensar que 2021 podría ser el año del arrebatamiento. Yo creo que es un cálculo bastante razonable. Se consideró que podría haber sido 2020 en el caso de que Dios tomara como referencia del nacimiento de la higuera la votación de la ONU para crear el Estado de Israel, que ocurrió el 29 de noviembre de 1947. Por lo tanto, si consideramos la señal del florecimiento de la higuera y el paso de una generación hasta el final de los tiempos más la última semana, sería posible que el arrebatamiento ocurriera en 2021. Vamos a ver los eventos mundiales como señales del final de los tiempos. Esas señales están descritas principalmente en Mateo 24-25, Marcos 13, Lucas 21, Daniel, Joel, Zacarías, entre otros muchos textos. Desde 2021 hemos visto cómo esas señales se han acelerado y multiplicado por todo el mundo, desde que el nuevo orden mundial llevó a cabo la falsa bandera de la derribada de las Torres Gemelas. Todas las señales que se describen en Mateo 24 son provocadas por el hombre: terremotos, alteraciones climáticas, hambres, pestes, guerras, etc. Los que han asaltado el poder desde el nuevo orden mundial tienen la capacidad para provocar estas alteraciones naturales. El cambio climático es real, pero no el ser humano como tú y como yo, que vivimos de forma razonable y normal, sino que ellos mismos están provocando estas cosas para justificar la imposición de su agenda tiránica a fin de que gobierne el anticristo. Ahora mismo todo ocurre con una velocidad vertiginosa, como profetizó Daniel. En Daniel 12:4 leemos: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Según aumentan las señales, vemos que el tiempo se acelera y avanzamos velozmente hacia el final de los tiempos. El 11S fue un ensayo y un posicionamiento geopolítico mundial. Por ejemplo, está el informe de la Fundación Rockefeller de 2010, hay informes del ejército alemán de 2012 explicando al detalle cómo se llevaría a cabo esto del COVID. Hay patentes de gente del nuevo orden mundial sobre el asunto COVID, sobre las PCRs, sobre vacunas, etc. Y este evento COVID ha sido un lanzamiento a nivel mundial de parte de esos psicópatas globales que están levantando el gobierno del anticristo para que el mundo tenga miedo, se paralice y vea quién manda y quién tiene el poder y la fuerza ahora mismo. Daniel describe este gobierno en el capítulo 2, versículo 40, y dice así: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y en Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. No vamos a entrar a analizar esto, pero sin duda esta bestia que se está levantando está destrozando, desmenuzando y quebrantando todo a su paso. Y esto no es más que principio de dolores, antes de la gran tribulación. Los servidores del anticristo ya están disputando los sitios de dominio en el tiempo de la gran tribulación, y hay una disputa terrible entre ellos. Ellos trabajan con los ojos puestos en ese tiempo de la gran tribulación, que es el único que tendrá su Señor para gobernar sobre el mundo. Ellos saben que el arrebatamiento es inminente y ya se han buscado, entre comillas, explicaciones
hablando de abducciones extraterrestres, mostrando en público algunas pinceladas del proyecto Blue Beam, implantando el 5G, las torres Gwen, etc. En mi libro La clave Maranata hablo en detalle de estos temas. Luego vamos a ver algunas consideraciones sobre el arrebatamiento. Dios no derrama su ira sobre los justos. En Génesis 18:23 vemos que dice así: y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Porque no es propio del carácter de Dios. Como en Sodoma y Gomorra no había un mínimo de 10 justos, Dios lo que hizo fue sacar a los suyos y luego derramar su ira. Luego Dios guarda a los que guardan su palabra. En Apocalipsis 3:10 leemos que Jesucristo dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Algunos pueden decir que esto fue dado específicamente para una de las iglesias, pero esto lo que muestra es el carácter del Señor. Él guarda a los que guardan su palabra. Veamos más evidencias de que la iglesia no pasa por la gran tribulación, sino que escapa. En Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La palabra escapar aquí es la Strong 1628, que quiere decir escapar, huir. Estar en pie delante del Hijo del Hombre es lo que describe la Biblia en Apocalipsis 4 y 5. Cuando él dice: velad en todo el tiempo, orando que seáis dignos para escapar de todas estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, ¿quién ora? La iglesia. El resto nadie ora. Dice también Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Se nos dice que miremos hacia arriba. La palabra también dice en Salmo 121:1-2, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando viéramos empezar a suceder estas cosas, levantemos nuestros ojos, porque nuestra redención está próxima. Luego, ¿para quién es la ira del Cordero? Solo hay un momento profetizado para dentro de poco tiempo en donde Dios derramará su ira sobre toda la tierra. Y esa es la gran tribulación. Esa ira viene porque el mundo rechazó a Cristo. Vamos a leer en Juan 3, 17 y 18, dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si la iglesia se compone justamente de personas que hemos creído en Jesucristo, la ira de Dios no está sobre la iglesia. ¿Cómo va a derramar el Cordero su ira sobre su iglesia, a la que Él ha comprado con su sangre? Dice también en Apocalipsis 6:16, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Colosenses 3:5-7 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En Romanos 8:1 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice así: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y en 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, hermanos, si no hay condenación, no hay motivo para derramar la ira sobre ese colectivo que es la iglesia.
Los jueces no deben tomar decisiones según su opinión, sino que los jueces al juzgar tienen que considerar si el acusado infringe o no la ley. En Juan 3:18 vemos que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Con lo cual, si hemos sido perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz, no hay culpabilidad ya sobre nosotros. Y si no hay culpabilidad, porque ya se pagó el precio por el pecado y se cumplió la ley, entonces no somos reo de juicio. No hay, Pablo lo dice claramente, no hay condenación sobre nosotros. Con lo cual Dios, al ser un Dios justo, un juez justo, Él tiene que juzgar según la ley. Y si sobre nosotros ya no existe un pecado imputado, porque dice la palabra que el Señor rompió el acta de los pecados que había contra nosotros y los clavó en la cruz, entonces Dios sería injusto derramando su ira sobre la iglesia que sí ha creído en el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso la clave de todo es creer que Cristo consumó totalmente el precio por el pecado. Algunos hablan también de la purificación de la iglesia, que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación porque tiene que ser probada y purificada. Esa gente que dice eso está demostrando que no creen en la Biblia, porque 2 Corintios 5:17, por ejemplo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Luego en 1 Juan 1:17 dice así: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Los que dicen que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación para ser purificado, no creen que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Tampoco creen que la obra fue consumada en la cruz. El Señor Jesús dijo: consumado es. Si fue consumado, es consumado, acabado, terminado. Todo se cumplió. La ley se cumplió íntegramente. El precio por el pecado fue pagado íntegramente, con lo cual ya no hay condenación. Con lo cual ya no hay condenación para los que han creído que la sangre de Cristo ha consumado el precio por el pecado. Esa gente que dice que la iglesia tiene que pasar por la tribulación para ser purificada y ser probada, ellos creen que sufriendo en la gran tribulación la iglesia va a ser salva. ¿Para qué sirve pues creer hoy día? Ya nos salvaremos cuando en la gran tribulación aguantemos todo lo que viene por encima. Y el que no lo aguante, ¿qué hará? Porque, hermanos, yo no sé vosotros, pero lo que estoy viendo es muy feo, y yo sola en mí misma, sin el poder del Señor, no aguantaría la gran tribulación. Ahora, el Espíritu Santo va a ser retirado antes de la gran tribulación, y la iglesia también. ¿Quién va a ser el que quiere quedarse aquí para enfrentarse a todo eso? Los que dicen que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación para ser purificados, están difundiendo el mismo concepto de penitencias católicas o de karmas de religiones orientales, que viene a ser la purificación por el sufrimiento. O sea, tienes que andar de rodillas, o tienes que latigarte, o tienes que pasar por varias vidas para sufrir, para purificarte. Eso es puro paganismo. Todo el que dice que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación para ser purificada o ser probada, está hablando de religión y paganismo. Dios no dice eso en su palabra. Ellos confían en la obra autoexpiatoria de los que consigan resistir a los sufrimientos de la gran tribulación. ¿Qué pasa con los que no tengan esa fortaleza? ¿Qué fue entonces lo que pagó Jesús en la cruz? Si Él no nos dio la salvación y Él no llevó la ira de Dios sobre Él, y esa ira va a ser derramada sobre nosotros en la gran tribulación, entonces, ¿qué significó exactamente la cruz? ¿Por qué vino el Señor a morir en la cruz? Los que no sean entonces capaces de aguantar los sufrimientos de la gran tribulación van a perder la salvación, y entonces antes de la gran tribulación eran salvos y luego ya no van a ser salvos. Luego pensad, ¿qué novio entrega a su novia amada en manos de un asesino psicópata y la deja para que lidie con él a solas, sabiendo que él vino a matar, robar y destruir?
¿Qué pensamos de Jesucristo como novio de la Iglesia? ¿Le consideramos un novio tan nefasto porque ni siquiera el peor novio humano haría eso con su novia? Esa gente que dice que la Iglesia tiene que pasar por la gran tribulación para ser purificada y probada, no creen en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, sino en el esfuerzo humano, es decir, en religión. Son incrédulos y por lo tanto no son salvos. Luego la Biblia también dice que Jesús se lleva a su novia para estar con él. Dice Juan 14, 1-3, en palabras del Señor Jesús, dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El lugar de la novia es con el novio, y no recibiendo su ira o expuesta a su enemigo. Luego en Apocalipsis 4 y 5 vemos otra evidencia tremenda de que la Iglesia va a ser arrebatada antes de que el Cordero empiece a abrir los sellos y derramar su ira sobre la tierra. Dice así en Apocalipsis 4:4 y luego en 5 de 8-10. Dice así: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y luego en 5, 8-10 dice así: y cuando hubo tomado el libro, refiriéndose al Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La Biblia explica luego que los 24 ancianos vienen a ser los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Ellos están representando a la nación de Israel y a los creyentes gentiles. Esta gente está en una fiesta en el cielo, la fiesta de la coronación del rey, y está diciendo: nos has redimido para Dios. Los ángeles no han sido redimidos. Los que se rebelaron ya están condenados, y los que no se rebelaron están con Dios, no necesitaron ser redimidos, con lo cual los seres que están hablando aquí son redimidos, de todo linaje y pueblo y nación. Sabemos que la Biblia se refiere de esa forma a los seres humanos redimidos por la sangre del Cordero, y añade: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Claramente aquí está hablando de la Iglesia de Cristo. Esos ancianos no son ángeles, sino personas del género humano que han sido redimidas. Por lo tanto, cuando se describe la coronación del rey y las bodas en el cielo, la Iglesia está presente. A seguir, en el capítulo 6 es cuando el Cordero empieza a abrir los sellos y empieza a derramar su ira sobre la tierra. Ahí vienen las trompetas de juicio, que son distintas a las trompetas que se tocan en lo que se describe en 1 Corintios 15:52. Unas son el shofar que se toca para reunir al pueblo y celebrar con júbilo la reunión del pueblo de Dios en torno al rey, y las otras trompetas son las trompetas de juicio que tocan los ángeles cuando el Cordero derrama su ira. Son 2 tipos de trompetas distintas, así que cuidado con la interpretación de que la Iglesia pasaría por la gran tribulación porque sería arrebatada a la última trompeta. La última trompeta se refiere al último toque de trompeta del shofar en el día de Yom Teruah. Yom Teruah es el día en que coinciden los estudiosos que podría ocurrir el arrebatamiento. Vamos a ver otro aspecto, que es el de embajadores de Cristo. Dice en 2 Corintios 5, 18, 20: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Acordaos que el Señor Jesús nos dio potestad de usar su nombre. ¿Por qué? Porque somos embajadores. ¿Qué hace un embajador? Representa a su reino, a su país, a su rey o a su presidente. Por eso Jesús nos dio potestad de usar su nombre. No debemos de usarlo en vano, porque estamos siendo embajadores de Cristo. Debemos siempre representarlo teniendo en cuenta su ley, su palabra, porque Él va a cumplir lo que Él dijo en su palabra y no lo que se nos ocurra a nosotros. Cuando hay una situación de preguerra, los embajadores son llamados a su reino y son retirados de ese otro sitio donde va a estallar la guerra. Dios tiene un plan de rescate para Israel en el tiempo de la gran tribulación. Esta es una señal más de que la iglesia va a ser sacada de la tierra antes de la gran tribulación. Aquí se va a desatar la guerra final entre Jesucristo y el anticristo. Por lo tanto, Él, antes de desatar esa guerra, va a llamar a su presencia a sus embajadores, o sea, la iglesia. Y luego vamos a ver el plan que tiene Dios para Israel. Está en Apocalipsis 12, de 13 a 17. Dice así: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrasada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió la boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí nos describe claramente el plan de Dios para Israel en el tiempo de la gran tribulación. No los va a dejar tirados ante la ira, sino que los va a llevar, según dice aquí, a su lugar. ¿Cuál es el lugar de Israel? Pues la tierra de Israel, la que siempre fue la tierra del pueblo hebreo. Y allí serán sustentados por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estos son los segundos 3 años y medio de la gran tribulación. Dice, y la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué pasa con esto? El enemigo furioso arremete contra la mujer y manda muchas aguas, según se dice en otro texto. Pero la tierra se abre y traga las aguas. Cuando la Biblia habla de aguas, quiere decir multitudes. Y leemos también en la palabra que marchará un ejército de 200 millones de soldados contra Israel. No sé ni si caben 200 millones de personas en ese territorio tan pequeño. Y dice que la tierra abrirá la boca y tragará las aguas. A mí lo que me da a entender es lo que describe luego en Ezequiel, diciendo que el ejército que marcha contra Israel será tragado. Incluso dice que tardarán 7 meses en enterrar todos los cadáveres. En ese momento, como se enfurece mucho el anticristo porque no puede contra Israel, va contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Creo entender por ahí que será aquellos que han creído en Jesucristo y que el anticristo furioso los va a decapitar. Ahí es donde después vemos los decapitados hablando en Apocalipsis. Así que, hermanos, por todas estas evidencias, yo creo que la Iglesia de Cristo va a ser arrebatada antes de la gran tribulación y no pasará por la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque la Iglesia, que hoy día está compuesta por descendientes físicos de Abraham y por gentiles que han creído en Jesucristo como el Mesías, esa Iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque justamente va a ser salva por haber creído que Jesucristo consumó toda la obra en la cruz y que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Todas las cosas han sido hechas nuevas y ya Dios no nos imputa pecado. Y luego vendremos con Cristo a juzgar a las naciones. ¿Y por qué juzgaremos a las naciones? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a entrar en la última parte de este estudio del arrebatamiento.
dentro del marco del análisis discernir de marzo de 2021. La apostasía, el gran engaño. Dice en Jueces 2:11: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. En Primera de Reyes 11:3 dice: Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Esta es la definición que da la Biblia de apostasía, entre otros pasajes. Apostatar es dejar de creer lo que se creía, desviar su corazón de la verdad. La palabra Strong 646, apostasía, quiere decir deserción de la verdad, y está relacionada con la Strong 647, que es apostación, que quiere decir divorcio. Acordaos que somos la novia del Cordero. Esta palabra también está relacionada con la Strong 868, que es aphistemi, que quiere decir apartar, desistir, desertar, pero también llevar y remover. Los falsos ministros han tenido un papel importantísimo en la preparación de la apostasía que estamos viviendo en estos tiempos. Los falsos cristos han difundido falsas doctrinas. Una de las peores ha sido robar la bendita esperanza, la fe en el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Vamos a ver la apostasía que da paso al anticristo. Hay una apostasía silenciosa y peligrosa permeando el pensamiento de los cristianos. Dice así en 1 Timoteo 4:1: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como vimos, desde Jesucristo pasando por Pablo y por autores de los primeros siglos, todos enseñaron sobre el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Hoy día hay una corriente muy fuerte de enseñanza que dice que la Iglesia pasará por la gran tribulación para ser probada y purificada. Vamos a ver lo que dice Hebreos 5:11-12. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El escritor de Hebreos aquí se quejaba de que la gente había vuelto a la inmadurez y había que volver a enseñar los fundamentos. Dice Pablo en el pasaje que está hablando del tema del arrebatamiento que no nos dejemos mover fácilmente. Mira lo que dice el texto literalmente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este pasaje está en 2 de Tesalonicenses 2:1-12. Aquí Pablo nos está hablando de dos cosas distintas. Dice, con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con Él. Entonces está hablando de dos cosas, la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Él aquí está dándonos un guión del orden de los acontecimientos que iban a ocurrir. Él dice que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, o sea que el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación, según enseñan Jesús y Pablo.
Luego él pasa a hablar que el día del Señor está cerca, esa venida global a la que nos hemos estado refiriendo, que también se conoce como la segunda venida. Luego Pablo nos advierte que no nos dejemos engañar y señala cuál será el engaño. Dice, antes que el día del Señor venga, ocurrirá la apostasía, que viene a ser dejar de creer lo que la persona creía antes, y se manifieste el hombre de pecado. En el momento en el que se manifieste el hombre de pecado es porque la Iglesia habrá acabado de ser arrebatada y entonces el Espíritu Santo, que era el que lo detenía, es retirado de la tierra porque el Espíritu Santo habita en los creyentes. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo, siendo Dios, no puede estar en todos los lugares. Evidentemente que sí. Pero ahora mismo Él habita en los creyentes con un propósito, que es que seamos testigos de Cristo. En ese momento Él es retirado porque retira a la iglesia de aquí para encontrarse con el Señor en los aires. Y entonces el Señor permite que se manifieste el inicuo. Después que ocurra la apostasía y el que lo detiene sea quitado de en medio, entonces se manifestará ese inicuo. Después el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida, que viene a ser la venida global o lo que se conoce como la segunda venida. Recordemos el pasaje que hemos leído antes. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Los que rechazan la verdad y se complacen en la injusticia serán engañados. Por lo tanto, no nos dejemos mover fácilmente, no seamos de esos que van a ser engañados. Dice así también en 1 Tesalonicenses 4, 16 a 18, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ser arrebatados y estar con el Señor Jesús para siempre es el sueño de todo hijo de Dios que ama al Señor y que cree de verdad en el Señor Jesús. Sin duda que esa promesa es un aliento, máxime cuando vemos que todo se derrumba a nuestro alrededor. Según se acerca la gran tribulación, el que conoce a Cristo y cree de verdad en su palabra, desea ardientemente ser retirado de este mundo cuanto antes. La pregunta es, ¿le creemos? Volvemos a recordar que Cristo prometió, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Luego dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en los aires y así estaremos siempre con el Señor. ¿O pensamos que tenemos que pasar la gran tribulación para espiar algo? Si rechazas que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, como hemos visto en incontables textos, ¿no será que quieres quedarte porque no te sientes listo para verte ante el Padre? ¿Quieres ganar tiempo? Si hoy día el Espíritu Santo no habitara en nosotros y nos sostuviera, habríamos apostatado ya. ¿Qué nos hace creer que tendremos el valor y la fortaleza para soportar la ira de Satanás y la ira de Dios en la gran tribulación y guardar nuestra fe? ¿Creemos que su sangre nos ha limpiado de todo pecado? ¿O pensamos que debemos ser mejores personas para estar listos para ser arrebatados? ¿Creemos que hemos sido hechos nuevas criaturas? ¿O pensamos que si nos quedamos a la gran tribulación, nosotros nos reinventaremos, como se dice hoy día? ¿Creemos que si pasamos por la gran tribulación, seremos la persona que deberíamos haber sido toda nuestra vida pasada? ¿Creemos como los religiosos que sufriendo pagaremos por nuestros pecados? ¿Es la negación del arrebatamiento una evidencia que nos fiamos de la religión, o sea, obras humanas para la expiación de nuestros pecados? ¿Todo esto no es señal de que estamos confiando en nuestros méritos para poder entrar a la presencia del Padre? ¿No es eso dejar de creer que Cristo consumó la redención de nuestras almas y nos dio vida eterna? Acordémonos que la salvación depende de creer. Vamos a recordar un texto tremendamente conocido, pero que deberíamos de tener bastante más en cuenta. Dice así en Juan 3, 16 a 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios es creer que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, es creer que todo lo que él dijo es verdad. Es creer que no hay que añadir ni quitar nada a consumado es, que fue la frase que él dijo cuando expiró en la cruz y consumó el precio por nuestros pecados. Si Dios Padre aceptó íntegramente el sacrificio de Cristo por expiación de pecados y la prueba de ello es que lo resucitó de los muertos, ¿qué mensaje le estás mandando a Dios pretendiendo ser capaz de vencer las pruebas de la gran tribulación por ti mismo? ¿En qué especie de novio estás creyendo? ¿En uno que entrega a su novia a un psicópata asesino para que se defienda como pueda? ¿Qué crees que piensa el Padre ante tu incredulidad? Los Gálatas cometieron ese error de empezar por creer a Cristo y luego apostatar por confiar en la circuncisión física, en rituales religiosos. Con eso, los Gálatas se pusieron bajo el yugo de la ley. Dice así Gálatas 5, de 1 a 7. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, porque nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Los Gálatas volvieron a confiar en las obras, poniéndose bajo la maldición de la ley. Se desligaron de Cristo, es decir, apostataron. Pablo dijo que estaban embrujados, o sea, fascinados. Les dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Al dejar la fe, o sea, apostatar, los Gálatas cayeron en el fascinio, en el engaño. El fascinio es el embrujo, el engaño. ¿Cuántos en la Iglesia hoy día están dejando de creer en la obra redentora de Cristo y eligiendo creer que deben de ser purificados por causa de pasar por la gran tribulación? ¿Entiendes la inquietud de algunos cuando se habla que el arrebatamiento es inminente? Se fían de su religión, han apostatado, por eso se asustan de pensar que en breve la Iglesia será arrebatada, que es inminente, que falta muy poco. Se asustan, se ponen nerviosos. ¿Por qué? Porque en el fondo de su corazón han apostatado, han dejado de creer en que todo fue consumado en la cruz y se creen que pueden mejorar para presentarse delante de Dios. Tan solo si el Señor espera un poquitín en arrebatar la Iglesia, pueden mejorar bastante. Eso es absurdo. ¿Entiendes cuál es la apostasía que dará lugar a la manifestación del anticristo? Revisa tu corazón para que no seas tú un apóstata. ¿Por qué dice la Biblia que los santos juzgarán al mundo? Dice así en 1 Corintios 6, 2, 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Por qué juzgaremos al mundo? Porque hemos creído y ellos no. Y ahora vamos a la gran pregunta. Por todas las redes sociales se habla mucho de que el Señor viene ya, mucha gente habla del arrebatamiento, otros hablan que el final de los tiempos, etcétera, etcétera, y todos dicen, prepárate porque Cristo viene ya, prepárate, prepárate. La pregunta es, ¿en qué consiste prepararse para el arrebatamiento? ¿Has pensado tú en eso alguna vez? ¿En qué consiste prepararse para el arrebatamiento? Pues respondiendo bíblicamente, leemos en Hebreos 11, 1 y 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Si te ha gustado este análisis Discernir, comparte el link en tus redes sociales y apúntate en el listado para recibir futuras convocatorias. www.discernir.info/contacto. Que el Señor Jesús te bendiga. Maranata. Nuestro material es inédito. Si te gusta, suscríbete y compártelo. A seguir, tienes enlaces para otros medios por los cuales contactar con nosotros.